sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1604. El primer seguidor. Ser cargado por otro vampiro, sobre todo cuando uno aún podía usar sus propias piernas, resultaba un poco humillante. Sin embargo, Mitchell no estaba preocupado por eso. Para empezar, sabía que avanzaban a una velocidad mucho mayor que si corrieran lado a lado. Lo que realmente lo distraía era otra cosa: la duda de si este hombre era realmente Diego Talen. El problema es: ¿por qué un vampiro tan poderoso tendría razones para mentir?, pensaba. ¿Acaso planea usar el nombre del héroe para algún propósito oculto? Aún así, no importa. Yo ya he elegido seguirlo, el que salió a pelear para proteger a la corte vampírica. Ese es el ideal que debemos seguir, y haré lo que esté en mis manos para llevarlo al lugar que le corresponde. Al acercarse a la frontera de la base de la corte vampírica, Mitchell notó que Diego había reducido la velocidad. No era por cansancio ni falta de energía. Lo hacía para no levantar sospechas innecesarias. «Maestro», después de pensarlo un momento, finalmente decidió llamarlo así. «Necesito preguntar, ¿los demás vampiros saben quién es usted en realidad? ¿Saben de su verdadera fuerza?» Los que lo acompañaban demostraron grandes habilidades. Diego dudó un instante. No sabía si Mitchell se refería a los rojos o a Pedro y los otros. Si las oleadas no habían sido demasiado duras, Pedro probablemente no habría mostrado todo su poder. Lo más lógico era que hablara de los vampiros rojos que habían destacado en la evaluación.
Ellos tienen sus propios objetivos, y yo, por ahora, debo crecer dentro de ambas organizaciones para descubrir lo que está ocurriendo. Mejor no revelar nada. No del todo, respondió Diego. Las 3 mujeres que viste con el uniforme blanco son mis compañeras. En cuanto a los otros, los conocimos en un pueblo y, tras ayudarnos mutuamente, decidimos viajar juntos hacia la corte. Ya no estaban lejos, y la mayoría de los vampiros habían sido llamados de vuelta a los barracones. Solo quedaba un pequeño destacamento en la entrada. Mitchell saltó al suelo para correr por su cuenta. Entonces, maestro, para poder ayudarlo en lo que busca, déjeme hacerle una última pregunta. ¿Qué hace un vampiro tan poderoso en la corte vampírica? Quizá debió haberlo preguntado antes de convertirse en su seguidor, pero al ver las habilidades de Diego, sintió que su destino estaba sellado. Solo intento volver a la Tierra, respondió Diego con sinceridad. Necesito saber qué ocurrió con mis amigos. Justo cuando alcanzaban el muro, una nave salió disparada hacia el lugar del que venían. Diego sospechaba que tenía que ver con lo que había enfrentado en el desierto de bestias, y no podía dejar de preguntarse qué buscaba la corte vampírica al enviar refuerzos allí. A partir de aquí, lo mejor será que me sigas a mí, dijo Mitchell. El general ya ha reunido a todos. En breve pedirá informes a los tenientes y después a toda la base. Yo me encargaré de hablar de lo que usted hizo hoy. Alzó en su mano los cristales de bestia que había recogido como prueba. Diego asintió. Era mejor dejar que Mitchell manejara la situación. Eso también le serviría para medir cuánta lealtad podía depositar en él. Lo único que decidió omitir fue su encuentro con el hombre lobo. Mitchell lo guió hasta los barracones, instalados tras los muros. Allí los heridos recibían atención y se almacenaban los cristales de bestia junto con partes de sus cuerpos para forjar armas. ¡Matías, por aquí!, gritó Jessica agitando la mano. Diego vio a su grupo, junto al de Hannah, apartados del resto. Ningún otro vampiro quería sentarse a su lado. ¿Qué demonios pasó aquí?, se preguntó Diego. Mientras tanto, el teniente Mitchell fue convocado a la reunión. El edificio central de la base, tan alto como el muro que la protegía, servía como sede y cuartel general. En el gran salón se encontraban los 13 tenientes y el propio general Yadi. Por fin llega el hombre con el que quería hablar, dijo Yadi con una sonrisa torcida. Disculpe la tardanza, señor. Quise comprobar por mí mismo si la oleada había terminado. Tenía a los nuevos reclutas conmigo. Si la fuerza principal nos hubiera golpeado de frente, habría sido un desastre. Mitchell se inclinó. Y sin embargo, tu sección fue la única sin bajas. Dicen que tus reclutas son prometedores, añadió un anciano acariciándose la barba. Los rumores sobre el desempeño de Pedro ya corrían entre los oficiales. Yadi retomó la palabra. Llegamos a una conclusión durante tu ausencia. La horda de nivel 4 percibió la fuerza de Jake Garcés. Tras ver caer a las primeras oleadas, decidieron retirarse. Es la única explicación plausible. ¿Dónde están ellos ahora?, preguntó un corpulento vampiro. Recibieron una llamada de emergencia desde la familia Garcés. Al parecer tiene relación con el territorio de los puros. Puede que fueran atacados, o sospechen de nosotros. En cualquier caso, ya no están aquí. Mitchell entendió entonces hacia dónde se dirigía la nave que había visto salir. Con su permiso, señor, intervino. No fue Jake quien detuvo la última oleada. Hubo otro recluta. Se lanzó solo contra la horda final, y la derrotó por completo. Los demás lo miraron incrédulos, hasta que Mitchell mostró los cristales como prueba. Los ojos de los tenientes se abrieron de par en par. Si lo que dices es cierto, respondió Yadi con voz grave, debemos conocer a ese vampiro de inmediato. La reunión siguió un rato más, hasta que Yadi ordenó convocar a toda la base para una asamblea general. Al retirarse, Mitchell pasó frente a una estatua del héroe Diego Talen. Recordó entonces la promesa que había hecho. Se arrodilló, tomó una pequeña hoja y se hizo un corte en la palma. Mientras la sangre caía, pensó, no se parecen, pero me pidió que hiciera esto, y lo haré, aunque no comprenda del todo por qué. Capítulo 1605. El pequeño talento. En lugar de Pedro, fue Lucía quien resumió todo lo ocurrido tras la entrada de Diego en la oleada de bestias. Ella le contó sobre la llegada de Vicky y Jake después de que él se marchara, y cómo Pedro cambió de forma, llegando casi a enfrentarse directamente con Jake de no ser porque Vicky intervino.
Lo que más llamó la atención de Diego fue precisamente esa transformación de Pedro. Al principio pensó que Lucía había exagerado, pero no parecía ser así. Así que, al igual que los demás, parece que la energía celestial permitió a Pedro transformarse. ¿Y eso fue con solo 3 puntos? Suena como una mejora considerable. Observando a Pedro, notó que ya había recuperado su aspecto normal. Al menos la apariencia del disfraz era la misma. Para Diego era preocupante. Nunca había visto a alguien volver a su forma original tras usar energía celestial, salvo él mismo, y en su caso, había tenido que matar a los demás portadores, excepto a Laxmus, que logró huir. Ojalá estuviéramos a solas. Tengo tantas preguntas. Aparte del cambio físico, ¿qué otros efectos tuvo? ¿Y por qué los cambios de Pedro fueron distintos a los de los otros, que se transformaban en monstruos gigantes? Mientras los demás seguían explicando los detalles, el corazón de Diego se encogió al escuchar lo ocurrido con Minnie. No obstante, al verla sonriendo y jugando con los vampiros rojos, que la trataban con cuidado como si fuese de cristal, sintió alivio. Incluso cuando los fastidiaba con su energía infantil, ninguno la apartaba bruscamente. Sabían que había 2 personas dispuestas a actuar si algo le pasaba. ¿Qué me pasa? Ni siquiera es mi hija y estoy reaccionando así. ¿Será por la culpa de lo que ocurrió con su madre? ¿Porque no le he dicho la verdad? Supongo que ahora es mi responsabilidad. En cuanto cruzaron miradas, Minnie corrió hacia Diego con los brazos abiertos. Él sonrió y la levantó, girando con ella varias veces en círculos. La pequeña gritaba de alegría, hasta que Diego se dio cuenta de que iba demasiado rápido. Incluso había dejado una hendidura en el suelo. ¡Ah, vamos! Sé que puedes ir más rápido y yo puedo aguantarlo, chilló Minnie, riendo. ¿Eso es suficiente para ti?, respondió Diego, tratando de sonar severo, aunque en el fondo estaba impresionado. Una niña tan joven había logrado crear un rifle de sangre, un talento que él jamás habría tenido a esa edad. Eso se llama talento, rió Ray en su mente. Diego lo ignoró. Si Ray podía seguir conversando desde el espacio de sombras, significaba que no tenía demasiados problemas con los 2 Dampirs que mantenía prisioneros allí. Minnie era alguien a quien debía vigilar de cerca. Tal vez, en un futuro no muy lejano, podría despertar las habilidades de la sombra. Por supuesto, el grupo también preguntó a Diego qué había visto más allá. Él mintió, diciendo que le había parecido distinguir bestias mayores, pero que seguramente fue un engaño de sus ojos. Nadie creyó esa excusa. Incluso entre los vampiros de la corte se comentaba que debía haber existido una última oleada que jamás apareció. ¿Fue Diego quien la detuvo? Estos vampiros no son normales, reflexionaba Derek. Tal vez sería mejor aliarnos con ellos, o mantenernos lejos. No sé qué piensa Hannah, pero parece que su juicio está nublado por algo. En ese momento, Diego recibió una notificación del sistema. Un seguidor ha cumplido la condición de este mes. Energía celestial +1. 17/20 energía celestial. Por un instante se sorprendió. Aunque había ordenado a Mitchell esa acción, no esperaba que lo cumpliera tan rápido, ni que aceptara un requisito tan extraño. Parece que realmente quiere seguirme. Los vampiros son algo raros. La sensación que invadió a Diego fue embriagadora, casi adictiva, como probar por primera vez la sangre siendo un vampiro. Una oleada cálida, poderosa, casi dulce. Esto se siente demasiado bien. Podría volverme adicto. Menos mal que he aprendido a controlarme con la sangre, y aquí solo recibo unos pocos puntos cada vez. Pero, ¿qué ocurriría si recibiera una gran cantidad de golpe? El sistema marca que la condición se cumple una vez al mes. Si muchos lo hicieran al mismo tiempo, sería abrumador. Ahora entendía por qué otros celestiales entregaban energía tan libremente. Esa sensación era lo que anhelaban. Ya alcancé 20 puntos y aún no subo de nivel. Parece que el ascenso requiere mucho más. Este sistema celestial, salvo por el impulso que le dio a Pedro, no me ha dado grandes ventajas. ¡Atención!, gritó un miembro de la corte a lo lejos. Todos deben dirigirse al salón principal para el informe de los sucesos de hoy. Habrá anuncios, recompensas de contribución y nuevas órdenes. Permanezcan junto a sus tenientes. Los grupos se organizaron. Cuando Diego cruzó mirada con Mitchell, le dedicó una leve sonrisa y un gesto de aprobación. Mitchell, sorprendido de que lo supiera,
sintió aún más fuerte la certeza de que ese vampiro era especial. Todos se reunieron en el gran salón. En el escenario estaban los tenientes y el general Yadi. ¿Ya se fue Vicky? Quería hacerle algunas preguntas. Tendré que averiguar a dónde fue para obtener respuestas, pensó Diego. El general comenzó su discurso, felicitando por la defensa contra la horda y lamentando las pocas pérdidas. Al final, con una sonrisa ladeada, anunció: por último, quiero invitar al escenario a aquellos que más contribuyeron en esta defensa. Gracias a ellos, una horda de nivel 4 pareció un simple ataque de nivel 1. Al oír esto, Mitchell apretó los labios y negó con la cabeza en silencio. Capítulo 1606. Sin mentiras. El general comenzó agradeciendo a Jake y a Vicky, aunque explicó que no podían estar presentes debido a un asunto urgente. Para Diego, debía ser realmente algo grave, pues notó que Jake había mostrado un interés particular en su fuerza y en su identidad. Lo que más le decepcionaba, sin embargo, era haber perdido la oportunidad de hablar con Vicky. Luego, se llamaron al frente a varios vampiros de otras secciones. Todos ellos tenían el rango de nobles vampiros. Al parecer, con el paso del tiempo, el promedio de poder dentro de la corte vampírica había aumentado. Lo que sorprendió a Diego fue el propio general Yadi, pues estaba en el rango de señor vampiro. No era líder de familia, pero haber alcanzado esa evolución significaba que estaba al nivel de los grandes líderes que Diego había conocido 1000 años atrás. ¿Habrá ahora más señores vampiros? ¿Podría existir alguien como yo que haya evolucionado más rápido de lo esperado, alcanzando un nivel superior al de un señor vampiro? Pensó Diego. Finalmente llegó el turno del escuadrón de Mitchell. Sé que muchos de ustedes son nuevos reclutas, y si después de lo ocurrido hoy desean marcharse, lo entenderé completamente, anunció Yadi con voz solemne. Pero quiero que quede claro, jamás, en la historia de esta base, habíamos enfrentado una horda de nivel 4. Fue un evento fuera de toda norma. Espero que estas palabras les sirvan de consuelo. Han sobrevivido a una de las batallas más brutales de sus vidas. Aunque no mentiré, quizá mañana enfrenten otra aún peor, pero los entrenaremos y cuidaremos de cada uno, porque todos aquí son parte de nuestra gente. Luego llamó a los destacados del escuadrón de Mitchell, Lucía, Hannah y los demás vampiros rojos. Jessica no fue llamada, y Diego notó cómo se escondía detrás de los demás, claramente deseando no ser reconocida. ¿Un pasado turbio con la corte? ¿Será por eso que se marchó antes para ser viajera? Los elegidos recibieron un emblema gris con forma de gota de sangre. Diego entonces se fijó en los demás. Los tenientes y líderes portaban emblemas de bronce. Los dos junto al general llevaban emblemas plateados, y Yadi tenía uno dorado en su pecho. Jessica, al ver la duda en el rostro de Diego, le susurró: «Los colores no representan un cargo, sino un rango. Como en el ejército puedes tener gente del mismo rango que un teniente, pero deben seguir órdenes si no ocupan la posición. Algunos logran rangos altos por méritos, pero rechazan el puesto para seguir luchando en primera línea». Eso despejó muchas dudas en Diego. Después, llamaron a Pedro, lo cual desató murmullos entre los reclutas que lo habían visto enfrentarse solo a una oleada. El general lo presentó como un ejemplo perfecto de lo que buscaban en la corte, y le otorgó un emblema de bronce, poniéndolo a la par de Mitchell. Aunque yo no suba rangos, quizá Pedro sí. Podríamos intercambiar disfraces si fuera necesario, aunque su olor sería un problema. Fue entonces cuando Yadi llamó a un nombre inesperado. «Matías Snell, adelante para recibir tu recompensa». Diego levantó la vista sorprendido. Miró a Mitchell, quien parecía incómodo, casi como si hubiera cometido un error. «Bah, ¿qué es lo peor que podría pasar?», pensó Diego mientras avanzaba al escenario. El general levantó la mano hacia él. Como saben, en una horda, incluso de nivel 1, la última oleada suele ser la más peligrosa. Pero en esta ocasión, esa oleada jamás ya llegó. ¿Por qué? Porque el vampiro que tienen frente a ustedes acabó con ella antes de que siquiera llegara a nuestras puertas. La confusión se extendió. Nadie había visto a Diego luchar contra esa supuesta oleada, salvo marcharse tras el choque con Jake. Incluso los reclutas parecían perdidos. Yadi añadió con un suspiro: «Aunque solo tenemos testimonio de un vampiro, y ni siquiera fue testigo directo». Su mirada se clavó en Mitchell, dejando claro lo que pensaba.
Esto es una lección para todos. En la corte necesitamos confiar ciegamente en quienes están a nuestro lado. No toleraré a quienes intenten ascender con engaños. Tarde o temprano serán desenmascarados. Ahora, si lo entiendes, regresa a tu lugar. El público entendió que esas palabras iban dirigidas a Diego. Él, sin embargo, no se inmutó. Para él, aquello era insignificante comparado con lo que había vivido, pero no podía permitir que Mitchell quedara en ridículo. Pero es la verdad, replicó con calma. Antes de volver, enfrenté a 5 bestias de rango semidios y destruí toda la oleada. Los murmullos crecieron. Yadi apretó los dientes, las venas marcándose en su frente. ¿Eres tan descarado para insistir en tu mentira delante de todos? Rugió, y sus ojos se encendieron en rojo. No miró a Diego sino al público. Todos, inclinen la cabeza y muestren respeto hacia la corte vampírica. Los vampiros, contra su voluntad, cayeron bajo la influencia y obedecieron, inclinándose. Solo Pedro, como vorápido, permaneció de pie. ¿Una habilidad de influencia masiva? Ni siquiera muchos de los antiguos líderes podían hacer esto. Su nivel de influencia debe ser altísimo. «Levanten la cabeza», ordenó Yadi, y todos lo hicieron. Luego se volvió hacia Diego, furioso. «Te di la oportunidad de ser humilde, de reconocer tus errores. Ahora tendrás que ser humillado. Te ordeno que desciendas de inmediato». «¿Por qué debería irme si he dicho la verdad?», contestó Diego con voz firme. Las venas en la frente de Yadi se inflamaron más, y su mirada ardió. «Arrodíllate ante mí y pide perdón», gritó, su voz resonando en todo el salón. Los presentes contuvieron la respiración. Mitchell estaba tenso, hasta que vio que Diego seguía erguido. Entonces, una sonrisa apareció en su rostro. «¿Crees que tu patética habilidad funcionará conmigo?», dijo Diego, frunciendo el ceño mientras sus ojos brillaban en rojo. «¿Arrodillarme? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Detesto este tipo de basura. Pero ya que tanto deseas ver a alguien postrado, ¿por qué no lo intentas tú mismo? Arrodíllate así. ¡Bellesen!», rugió. Y de inmediato, el cuerpo de Yadi perdió el control. Sus rodillas golpearon el suelo con un estruendo que hizo temblar el salón. Capítulo 1607. «Te escucho». La sala entera quedó en silencio ante algo que desafiaba toda lógica. El general Yadi, un vampiro de nivel señor, acababa de obligar a todos con su enorme habilidad de influencia. Y, aún así, un desconocido lo había hecho arrodillarse. «¿Cómo es posible?», se preguntó Yadi, alzando la vista para mirar mejor al vampiro. Salvo los antiguos líderes, muy pocos podrían someterlo así, y conocía a cada uno de ellos. El tal Matías, el rostro con el que Diego se presentaba, no le resultaba familiar. Apariencia simple, casi olvidable. Reuniendo su ira, intentó revertir la situación con su propia influencia, convencido de que lo habían sorprendido desprevenido, pero su cuerpo apenas tembló. Nada. «¿Es algún tipo de montaje? ¿Será otro general que viene a reemplazar a Yadi?», preguntó alguien en voz alta. «No, yo lo vi en el reclutamiento. Ese tipo podría ser uno de los líderes de los vampiros rojos que ha venido a atacar a la corte vampírica». Era la explicación razonable para quienes no reconocían a Diego. Aquello despertó a los 2 ayudantes de Yadi, los de emblema plateado, que se lanzaron desde lados opuestos. «¡Quietos!». La voz de Diego fue un filo. Bastó con mirarlos para dejarlos inmóviles a mitad del ataque. Si Yadi podía imponerse a grupos enteros, Diego también, y más. Con los 3 más fuertes neutralizados en un suspiro, nadie más se atrevió a moverse. ¿Usar influencia sobre un señor vampiro?, pensó Jessica boquiabierta. Nos dijo que era un original, pero ¿no se suponía que solo eran un poco superiores a los líderes? ¿Hemos subestimado a los vampiros de la época del gran héroe? «¿Qué quieres?», logró decir Yadi forzando cada palabra. Algunos vampiros dudaron si huir, por si aquello era un ataque, pero era obvio que sus vidas quedaban en manos del desconocido. Si Yadi podía impedirles escapar, Diego no tendría ninguna dificultad. «No has venido a matar a nadie». «¿O sí?», pensó Mitchell, tambaleando un instante su recién jurada lealtad. «Vine por asuntos personales que deseaba tratar en privado», respondió Diego, sereno. Antes de poder hacerlo,
Una horda de nivel 4 nos atacó, así que ayudé a minimizar bajas. Fuiste tú quien nos reunió aquí, me llamó mentiroso y quiso forzarme a pedir disculpas por decir la verdad. Eso lo habrías resuelto hablándome a solas, comprobando tú mismo mi poder. En cambio, preferiste hacerlo en público para lucirte. He visto a muchos como tú abusar de su autoridad. Si lo intentas en mi presencia, no lo toleraré. Por tu bien, no he venido a herirte. Aún necesito pedirte algo, así que haré como si esto no hubiese ocurrido. Diego retiró su influencia. Yadi y sus hombres recuperaron el control de sus cuerpos. La tensión podía cortarse. Todos contuvieron el aliento. Aún perdonado, ¿dejaría su orgullo pasar aquella humillación pública? Yo me equivoqué, admitió Yadi, para asombro general. Solo quería confirmar que fuiste tú quien detuvo la última oleada, y ahora no tengo dudas. Con los cristales de bestia y lo que acabo de ver, sé que puedes hacerlo. Me disculpo por cómo manejé todo. Se inclinó por voluntad propia. Luego, alzó la vista y extendió a Diego un emblema de sangre de bronce. Diego lo observó un segundo y lo guardó en el bolsillo. Espero que algo así no vuelva a repetirse, dijo, volviendo a su sitio entre la multitud. Así podremos trabajar juntos. Los vampiros se apartaban a su paso, con un respeto nervioso. Una idea se repetía en todas las cabezas. Era peligrosísimo. Primero había plantado cara a Jake, y ahora había obligado a arrodillarse a un señor vampiro. Desde el escenario, Yadi lo siguió con la mirada, con un pensamiento fijo. Este vampiro es extremadamente peligroso, y tendré que hacer algo al respecto. Con el rango de bronce quizá consiga respuestas, calculó Diego. Tal vez incluso pedir un traslado a la unidad de la Tierra. Lástima haber perdido a Vicky, pero si contacto a Jake, quizá llegue a Lorenzo, y debo mantener la fachada con los vampiros rojos. ¡Qué agotador! No sorprendió a nadie que Yadi diera por terminada la asamblea. Ya había comunicado lo esencial y necesitaba ordenar sus ideas. Todos los demás también. Los escuadrones volvieron a sus tareas. Mitchell recibió a cargo a los nuevos, incluidos Diego y los suyos, los llevó a los dormitorios comunes, explicó labores, rutas y turnos. Tuve miedo, reconoció Yadi, quedándose solo en la sala. ¿Cuándo fue la última vez que temía a alguien que no fuera un líder? Y jamás lo he visto. Necesito averiguarlo todo sobre él. A la vez, en una casa compartida del pueblo junto al cuartel, los vampiros rojos no hablaban de otra cosa. «Hannah, me retracto de todo lo que pensé», exclamó uno. «No puedo creer que hayas convencido a un vampiro tan fuerte. Nuestros líderes se volverán locos de alegría». «Sí», respondió Hannah, fingiendo haberlo sabido desde el inicio. En realidad no tenía idea de que aquel recluta sería así, y había otra inquietud royéndole la mente. Cuando todos se retiraron, Derek salió al tejado y se sentó, mirando la noche. No debemos confiar en un forastero tan fuerte. Ya vimos lo peligroso que es. ¿De verdad creen en nuestra causa? Es más probable que tengan otra agenda. Se llevó 2 dedos a la sien, concentrándose hasta sentir la conexión. Al fin, una voz femenina, molesta, contestó. ¿Qué urgencia justifica que me contactes directamente? Sabes lo ocupada que estoy. Lo siento, es sobre un vampiro que intenta unirse a los vampiros rojos. Creo que nuestra líder está siendo mal guiada. Tenía que informarte de inmediato. Te relataré todo lo que vi. Si decides que no valía la pena, aceptaré cualquier castigo. Hubo un silencio, el golpeteo rítmico de una espada negra contra algo. Y por fin, la respuesta. Te escucho. Capítulo 1608. Las nuevas fuerzas se reúnen. Los Dhampirs en Marte vivían actualmente en la zona gobernada por puros, gozando de su protección. No eran un grupo oficialmente reconocido por la gente común. Más bien, eran tolerados porque su único propósito era erradicar a todos los vampiros, sin importar la política ni el bienestar de la población civil. En comparación con las áreas controladas por la familia Valdés y la corte vampírica, las zonas de puros parecían más tranquilas, menos ciudades y más barrios residenciales, con casas rodeadas de vegetación, donde los humanos disfrutaban de una vida aparentemente pacífica. Muchos de ellos eran miembros de puros que ocupaban puestos clave para sostener la organización. Los laboratorios e instalaciones militares, sin embargo, estaban bien alejados de las viviendas.
De vez en cuando, Puros transmitía al resto del mundo imágenes de ese estilo de vida idílico, protegido por sus soldados, donde solo quienes lo deseaban combatían en el frente. Sin embargo, había quienes señalaban que esa calma existía gracias al sacrificio de la corte vampírica y de los Valdés, que contenían a las hordas de bestias y a los vampiros rojos. En lugar de agradecerles, los Puros y los Dampirs insistían en su cruzada por exterminar a los vampiros, y a cualquiera que los apoyara. Mientras tanto, la corte vampírica mantenía una postura defensiva. Era un dilema difícil, pues todo el mundo conocía la historia del héroe Diego Talen, el vampiro que había salvado al planeta entero de los Dalki. Pero sin una amenaza común, la humanidad había vuelto a dividirse, mostrando su egoísmo. Si podían vivir en paz con los vampiros eliminados, no dudarían en apoyar a Puros. La situación era como una guerra fría. Para el público se trataba solo de una lucha entre facciones extremistas. La vida continuaba en los dos grandes territorios, y cada grupo hacía lo posible por mantener las apariencias. Por eso, cada cierto tiempo se celebraban reuniones diplomáticas. Esta vez, la convocatoria fue antes de lo habitual. En lugar de acudir él mismo, Lorenzo Garcés envió a dos representantes de confianza, su esposa Vicky y su hijo Jake. Ambos eran lo bastante poderosos como para presentarse sin escoltas. La nave aterrizó en una plataforma a media altura de un imponente edificio en forma de pirámide alargada, más delgada en la base y con un vértice que se alzaba como una torre. Tras las comprobaciones rutinarias, la pareja ingresó al complejo. «Este lugar siempre parece igual de pacífico», comentó Jake mientras caminaba por entre los humanos hasta entrar al ascensor que los llevó a la sala de reuniones. La estancia estaba a oscuras, salvo por dos plataformas circulares en las que se situaron. Al hacerlo, sus cuerpos se proyectaron en el centro como versiones tridimensionales y agrandadas de sí mismos. Al otro lado, dos figuras hicieron lo mismo. Uno de ellos era un hombre cubierto con una túnica y unas gruesas gafas negras. Agente 4. A su lado, una mujer joven de cabello rubio y armadura resplandeciente de alto nivel, claramente una Dampir. Agente 4. Siempre es un placer ver tu rostro sonriente, ironizó Jake. Pero debo preguntar, ¿por qué no avisaste de que habría un invitado extra? ¿Acaso Puros por fin admite estar aliado con los Dampirs? Añadió Vicky con desdén, dejando clara su repulsión. Nuestro grupo crece, y para aliviar la carga de la guerra abierta, el agente 4 consideró oportuno que yo asistiera, explicó la Dampir con voz serena. Además, llegará el día en que más humanos nos respalden. Poco a poco ven a los vampiros como lo que realmente son. ¿Quieres decir los salvadores de la humanidad? Vicky golpeó la mesa con fuerza, inclinándose hacia adelante. Y también los mismos que después abusaron de ese poder durante siglos, respondió la Dampir sin inmutarse. ¿O debo recordarte que hoy en día aún existe un vampiro que busca destruir a la humanidad tal y como es? Jake y Vicky contuvieron la furia. Discutir con un Dampir era inútil. Ninguno de ellos había cambiado jamás de parecer. Por eso trabajamos con Puros, replicó Vicky, para eliminar a esos vampiros en específico. Gracias a la cooperación con la familia Valdés, hemos mantenido a raya a los vampiros rojos día tras día. Mi esposo comparte información contigo acerca del corazón carmesí, ¿no es cierto? Y mientras tanto, ¿qué hace tu lado? Ir a cazar vampiros hasta en el planeta de los Cats. Deberías ponerles una cadena a tus perros, a menos que quieras que todo vuelva a ser como antes. La Dampir no alteró su expresión, pero su mano se deslizó hacia la empuñadura de la espada. «No te conviene amenazar a mi madre», intervino Jake, colocándose delante de Vicky, con rayos rojos crepitando en su mano extendida y los ojos verdes iluminados de furia. «Mejor pasemos a lo importante antes de que esto acabe mal». Agente 4 levantó la mano para calmar la tensión. «Fui yo quien llamó a esta reunión y los convocó aquí», explicó. «Pero aún falta alguien por llegar». En ese momento la puerta se abrió. Un grupo de vampiros con túnicas negras y rojas se quedó en la entrada, y una figura avanzó hasta situarse sobre el círculo de proyección. Al ver quién era, Jake, Vicky e incluso la Dampir se quedaron boquiabiertos. Por primera vez en mucho tiempo, esas fuerzas opuestas estaban frente a frente. Era nada menos que el líder de la corte vampírica. Camino sola
entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.